Ya, en esto consiste, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte como estrategia que se aplican los apalancamientos? Sí, es incrementar estas utilidades. Entonces, ¿cómo les decía estos dos tipos de apalancamiento? El apalancamiento operativo, que está dado por una relación existente entre los ingresos por las ventas de las empresas y las utilidades antes de intereses e impuestos. Y lo relacionado, este apalancamiento operativo. ¿Qué establecemos aquí? Simplemente en definir ventas netas menos costos fijos y menos costos variables de operación. Y sacamos las utilidades antes de intereses e impuestos. Este es el formato del apalancamiento operativo, que es de lo más simple. Las ventas menos los costos fijos de operación y menos los costos variables de operación. Entonces aquí, en lo que tiene relación a las definiciones de costos fijos y de costos variables, o de gastos fijos o de gastos variables. ¿Sí? Únicamente nosotros identificamos en relación a la definición de cada uno de ellos. Entonces, nosotros identificamos qué es un costo fijo o gasto fijo. ¿Sí? Los costos, los gastos son egresos, erogaciones de recursos. Y el costo fijo es aquella erogación efectuada por la empresa, costo o gasto fijo, ¿sí? Que permanece inalterable, que no cambia en un determinado periodo, en relación al volumen de producción o al volumen de ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que si el volumen de producción o el volumen de ventas aumenta, estos costos permanecen por el mismo valor, permanecen inalterables. ¿Sí? Nosotros tenemos, y se debe identificar con la precisión exacta esto. Costos variables, en cambio, son aquellos que cambian. Y como el nombre dice, son aquellos que varían en relación directa con el volumen de producción o de ventas. Si aumenta el volumen de producción o de ventas, estos costos o gastos variables también se incrementan en igual proporción. Y si los costos variables o gastos variables disminuyen, y si el volumen de producción o el volumen de ventas disminuyen, estos costos también disminuyen. En cambio, los fijos permanecen inalterables. ¿Sí? Y una vez que tenemos elaborado el grado de apalancamiento operativo, el apalancamiento, el formato del apalancamiento operativo, se pasa a determinar el grado de apalancamiento operativo, que es un indicador, y que no es más que una fórmula, el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre el cambio porcentual en las ventas. Y si este grado de apalancamiento operativo es mayor que 1, existe apalancamiento operativo. Y va a existir un incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Y si es menor a 1, no existe este apalancamiento y por lo tanto no habrá incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, como les decía, para aplicar el apalancamiento operativo es la estructura de los costos operativos de la empresa. ¿Sí? A través de determinar en forma exacta cuánto es o cuánto corresponde a costos fijos y cuánto corresponde a costos variables.
Entonces, por ejemplo, en la empresa, ¿sí? En la empresa, un costo fijo. Como costos o gastos fijos, ¿no? Están en relación con el volumen de producción o de ventas. Entonces, por lo general, los costos o gastos fijos que tiene una empresa, como por ejemplo, decimos los sueldos. Los sueldos generalmente, casi en su mayor proporción son fijos. Los sueldos son fijos. ¿Sí? Si hablamos nosotros como costos fijos o costos variables, entonces los sueldos generalmente son fijos. Son fijos. Entonces, los arriendos, si es que la empresa arrienda algún bien inmueble, los arriendos también son fijos. ¿Sí? No es que si yo vendo más, voy a pagar más por arriendo. O si vendo menos, voy a pagar menos por arriendo. ¿Sí? Entonces, así vamos clasificando nosotros para poder aplicar esta estrategia relacionado con el apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento operativo. Pero también tengo los costos o gastos variables. Entonces, estos están en relación directa con el volumen de producción o con el volumen de ventas. Si estamos hablando en la parte financiera, estamos más enfocados al volumen de ventas. Pero igual también se hace con el volumen de producción. Se aumenta el volumen de producción o el volumen de ventas, estos costos o gastos variables se van a incrementar. ¿Sí? O lo contrario, si disminuyo el volumen de producción o disminuyo el volumen de ventas, estos costos también van a disminuir en igual proporción. Entonces, si hablamos de una empresa de carácter industrial, ¿sí? La materia prima, ¿qué es? La materia prima, ¿qué es? ¿Fijo o variable? Fijo. No, Variable. es variable, pues. Es que vamos al concepto. ¿Sí? El costo variable es aquel que cambia Ok. o varía en relación directa con el volumen de producción o de venta. Si Ok. yo voy a producir más, necesito más materia prima. Bien. Si voy a producir menos, necesito menos materia prima. ¿Sí? Es variable. Pero tengo que identificar única y exclusivamente, claro, hay que conocer, ¿no? Hay que conocer las cuentas de la empresa, los gastos, las diferentes cuentas de la empresa que tienen que ver con los gastos, con los costos y poder identificar claramente cuáles son fijos o variables. ¿Sí? La materia prima es variable. Si decimos nosotros comisiones de vendedores, ¿qué será eso? ¿Fijo o variable? Variable también. Porque las comisiones están en relación con el volumen de producción. Si vende más el vendedor, ganará más, tendrá mayor comisión. Si vende menos, tendrá menor comisión. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que identificar. Esto ya nosotros no podemos sentarnos a estar identificando porque esto no existe un estándar definido. Depende del tipo de empresa. Entonces, nosotros nos vamos, ¿cuántas empresas que tienen una gran cantidad dentro de las mismas de sus costos y gastos? Entonces, si no existe, como les digo, algo específico para todas las empresas, que tienen en las cuentas parte de similitud, pero unas tendrán más, otras tendrán menos.
Entonces, pero tienen tienen que clasificar única y exclusivamente, como se les permite clasificar únicamente, es con la definición, con las definiciones. Sí, por ejemplo, el mantenimiento de la empresa. Sí, el mantenimiento que es fijo o variable. Fijo. Es fijo, el mantenimiento es fijo. Sí, mantenimiento, el gasto por mantenimiento es fijo. Se paga el mismo valor. ¿Sí? Entonces, dentro de las empresas también tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos los servicios básicos. Son gastos. ¿Qué serán los servicios básicos? Fijo igual. No, Bueno, o sea, varía de acuerdo al uso. esto así no está, así no como es. Directamente, al compararle con como fijo variable, los servicios básicos son variables. Ok, ¿Sí? Y eso nosotros nos damos cuenta. En nuestra casa no pagamos el mismo valor, por ejemplo, de luz todos los meses. claro. Un mes pagamos más, otro mes menos. Igual del agua, igual del agua. Ajá, Que la empresa utiliza, ¿no? Utiliza. Si va a producir más y utiliza agua, va a necesitar más agua. Si va a producir más, va a utilizar más, por ejemplo, electricidad, más energía. Porque va a producir más, va a poner en movimiento más maquinarias o va a poner en movimiento las maquinarias a su máxima capacidad. Entonces va a aumentar el consumo de energía eléctrica y así. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer nosotros, claro, porque si no partimos de eso, si no partimos nosotros en lo referente a identificar, a identificar los costos y los gastos de la empresa como fijos y variables, no podemos aplicar esta técnica de los apalancamientos. Entonces, ¿cuál es el éxito aquí de la empresa? Ya vamos a ver qué es cómo debe manejar y cómo debe de optimizar la estructura de los costos de la empresa. Entonces, ¿cómo les digo? Para obtener mayor incremento de sus utilidades. Ya, entonces pasemos nosotros a hacer, sí, este pequeño ejercicio que tenemos aquí. Entonces tenemos pongamos otro, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos nosotros, aquí, unidades producidas y vendidas. Entonces aquí tenemos 1000. Así pequeño para que ustedes le vean, ¿no? El precio unitario de venta 10. El costo unitario variable 5. Y los costos fijos 2500. ¿Sí? Entonces dice aquí determinar el incremento, no, aquí se determina el incremento del 50% en la actividad de ventas y una disminución de ventas de la empresa, en la actividad de ventas. Entonces aquí lo que nos dice determinar o elaborar el apalancamiento operativo
y el grado de apalancamiento operativo. Los apalancamientos. Entonces pasamos a hacer este grado de apalancamiento operativo. ¿Sí? Una cosita que teníamos acá. Ya, entonces dentro de la definición, ¿no? Para que ustedes vayan entendiendo lo que es la importancia de la estructura de los costos de la empresa, costos o gastos de la empresa. El apalancamiento operativo es la capacidad que tiene la empresa de emplear los costos de operación fijos o gastos de operación fijos para aumentar al máximo los efectos de cambio en las ventas con respecto a las utilidades antes de intereses de impuestos. ¿Qué queremos o qué se determina con ello? Que la empresa debe tener, en definitiva, debe tener más costos fijos que variables en cuanto a su monto. Entonces, ¿cómo hace? No es tan fácil. ¿Sí? No es tan fácil decir, bueno, yo todos mis costos van a ser fijos. No, para eso tenemos la definición, para poder identificar. Sí, aquí el apalancamiento operativo se refiere al uso de los costos fijos de operación para maximizar las utilidades antes de intereses de impuestos. ¿Sí? Esa es la finalidad. Entonces, el uso adecuado, la aplicación adecuada de la estructura de los costos. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio relacionado con esto. Tenemos nosotros aquí el apalancamiento operativo. Entonces, vamos a poner el formato respectivo del mismo, de dicho apalancamiento. No, porque le puse, es esto, ¿no? Entonces ponemos aquí, pongamos, mejor dicho, el formato. Entonces aquí, ventas, las ventas netas, las ventas reales de la empresa, menos los costos fijos, y acá también es menos los costos variables. El orden no importa, puede ir primero los costos variables y luego los costos fijos. No interfiere en nada, porque a veces pueden decir que primero está el costo fijo y luego el costo variable. No, cualquiera de los dos puede ir debajo primero de las ventas. Entonces tenemos, entonces vamos a centrarle aquí, en esta parte aquí de este apalancamiento para poder hacer el apalancamiento operativo. Aquí en la mitad. Entonces dice las ventas netas. ¿Cómo calculamos nosotros las ventas? Términos monetarios, ¿no?
las ventas van a ser igual a las unidades vendidas por el precio unitario de venta. Entonces aquí ponemos por el precio unitario de venta. En este caso que le estamos poniendo nosotros las ventas netas. Así se calculan las ventas, ¿no? ¿Cuánto se vende en cantidad por el precio unitario que tiene cada producto, cada artículo de la empresa? Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener que las ventas netas van a ser igual. En el ejercicio tenemos unidades producidas y vendidas 1000. Entonces, todas las unidades que se producen se venden, se venden. ¿Bien? Sí. Al reemplazar los valores vamos a tener 1000 aquí, 1000 multiplicado por 10. Entonces vamos a tener como ventas netas, claro, ya es término monetario, 1000 por 10, 10,000. Nos ponemos aquí nosotros a la altura de las ventas netas en el formato del apalancamiento operativo. Pongamos aquí 10,000. En este será... Aquí pongamos, ya, 10,000. Sí. Luego dice menos los costos fijos de operación. Como les digo, puede estar primero los costos variables y luego los fijos. Igual, la respuesta va a dar lo mismo. Entonces, en los datos que tenemos, costos fijos de operación 2,500. 2,500. Y luego dice menos los costos variables de operación. Entonces, igualmente, aquí es igual los costos variables de operación. Los costos variables o los gastos variables, esto va a ser igual. En este caso, los costos variables. Esto va a ser igual. ¿Sí? A las unidades producidas que tenemos dentro del ejercicio, las unidades producidas por el costo unitario de producción. Por el costo unitario de producción. Perdón, por el costo unitario variable. No es de producción, sino variable. Entonces, estos costos variables, ¿a qué van a ser igual? Unidades producidas que tenemos igualmente 1000. ¿Cuánto es el costo unitario variable? Es de 5. Entonces, multiplicamos 1000 por 5. Entonces, esto va a ser igual a 5,000. Entonces, aquí ponemos los costos variables de operación 5,000. Y hacemos la resta, no nos queda más. Sí, 10,000 menos 2,500 y menos 5,000. Y vamos a tener como utilidades antes de intereses e impuestos 2,500. $2,500.
Entonces aquí viene esta parte que se llama de la actividad. De la actividad de ventas. Se termina un incremento del 50% en la actividad de ventas y una disminución del 50% en la misma actividad de ventas. Estos porcentajes no es que sean siempre el 50%. Puede ser que un incremento en la actividad de ventas, supongamos del 40%, y una disminución en la misma actividad de ventas de un 30% o un 20%. Pues no necesariamente va a ser siempre el 50%, tanto para aumento como para disminución. Pueden ser distintos porcentajes. Ya. Entonces, como aquí dice determinar el incremento, se determina un incremento del 50% en la actividad de ventas. Aquí tenemos las ventas. Entonces, vamos a poner para acá, ¿sí? Un incremento del 50% en dicha actividad. Entonces, vamos a por aquí. ¿Qué le pondríamos nosotros en esta manera? Le pondríamos aquí. Pongamos el caso 1. Nos dice aquí un incremento en las ventas. Pongamos aquí que se va a producir un incremento en las ventas del más. ¿Por qué es incremento? De más 50%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Tenemos 10,000 en las ventas, vamos a incrementar el 50% más. ¿Sí? El 50% de 10,000, 5,000, más los 10,000, entonces tendríamos nosotros un valor de 15,000. Y asimismo dice que en la otra existe una disminución del 50% en la misma actividad de ventas. Entonces acá vamos a tener el caso 2. Ya se me hizo con fórmula esto. Una disminución de las ventas. Asimismo, una disminución, acá sería, ¿no? Del 50%. Menos el 50%. ¿Ya? Aquí hemos aumentado porque está dado en el ejercicio un incremento del 50% en la actividad de las ventas, en las ventas, y en el otro caso tenemos una disminución del 50% en dichas ventas. Entonces, de 10,000 el 50% y menos. Entonces vamos a tener aquí las 5,000. ¿Sí? Entonces, aquí dice luego menos los costos fijos de operación. Entonces, vemos en nuestros datos los costos fijos son de 2,500, que está puesto aquí en la base del apalancamiento operativo. Los costos fijos, como habíamos definido, son aquellos que no cambian, que no varían. Entonces, es decir, que van a tener, se va a mantener el mismo valor. Aumente o disminuya, como este caso, el volumen de ventas. Entonces, aumentamos el volumen de ventas como está acá, ha aumentado. ¿Sí? Estos costos fijos permanecen los mismos. Entonces, tendremos 2,500. Igual, aumente o disminuyan los costos fijos, ¿sí? Estos no van a cambiar. Estos van a estar con el mismo valor permanentemente, que es de 2,500. Para eso, como les digo, están las definiciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
No. Vamos a los costos variables. Entonces, ¿qué dice aquí los costos variables? Por definición, los costos variables son los que cambian o varían en relación directamente proporcional al volumen de producción o de ventas. En este caso, al volumen de ventas. ¿Sí? Si el volumen de ventas ha aumentado en un 50%, estos costos variables también van a aumentar en ese 50%. Entonces yo tengo 5,000 de los costos variables de operación más el 50%. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí 7,500. De los 5,000 ha aumentado el 50%. Y en el caso 2 voy a tener una disminución del 50% de los costos variables. ¿Sí? Porque dice que la actividad de ventas va a disminuir en un 50%. Entonces el volumen de ventas disminuye en ese porcentaje. Entonces tengo 5,000, el 50% menos. ¿Qué sería 2,500? Entonces hago la operación respectiva tanto en el caso 1 que se produjo el incremento como en el caso 2 que se produjo la disminución. Entonces aquí voy a tener 15,000 menos los 2,500 y menos los 7,500. Aquí no está puesto 7,500, sino que está puesto ahí sí. Entonces los 15,000 menos 2,500 y menos los 7,500. Entonces esto me va a quedar 5,000. Acá ya tengo y voy a ver acá cuánto me da. 5,000 menos 2,500 y menos 2,500, entonces me va a dar 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, está bien. Entonces el siguiente paso que nosotros elaboramos es para determinar, ¿sí?, el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. En este. ¿Qué ha pasado? Que acá se ha incrementado a 5,000 y acá ha disminuido a 0. Entonces esto está relacionado con una simple regla de 3. 2,500 es igual al 100%. 5,000 que tengo yo en el caso 1, ¿cuánto será? Entonces, de igual manera, acá, en lo concerniente, voy a despejar, ¿no? No entendí esa parte de dónde sacamos esta relación. La base que tenemos aquí, el primero que hicimos del apalancamiento operativo, esto de aquí, antes de producir el incremento o la disminución. Sí, eso sí. Ya, 2,500 equivale al 100%. Solo Ok. estoy tomando el valor de las utilidades antes de intereses de impuestos. Ah, Para ver esto es la de variación porcentual que ha sufrido. utilidades. ¿Sí? Es equivale al 100%. 5,000 que tengo en el caso 1, ¿cuánto será? Ah, ya. Entonces lo que es esto, ¿no? Directo. Entonces Eso aquí es tengo el 50%. 5,000. No más. Estoy dividiendo para 2,500 y esto multiplico por 100. Y una vez multiplicado le resto el 100. Y menos 100. Y lo voy a expresar en porcentaje. Ya.
5.000 dividido para 100, para 2.500. O 5.000 por 100 dividido para 2.500 sería. Es lo mismo, es lo mismo. 200 por 100. Ya. Entonces me sale 200. Eso, la forma de multiplicar, no hay ningún problema. Ya. Me sale 200%, menos el 100% de la base. ¿Sí? ¿Cuánto ha sido aquí el incremento de las utilidades del 100%? Entonces tengo que restarle el 100% de la base. Entonces 100%. ¿Cómo yo demuestro eso? 2.500, le sumo el 100% y me va a dar 5.000. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuánto se ha incrementado? Tenemos nosotros en más 100%. ¿Por qué es incremento? Más 100%. Y lo mismo hago para el caso 2. Este sería el caso 1 que tengo del incremento y el caso 2 que tengo de la disminución. Lo mismo. Entonces, el Cero. mismo tratamiento, ¿no? Este es el caso 1, este es el caso 2. Entonces, de la misma manera, 2.500 es el 100%. ¿Sí? Acá tengo 0. 0, ¿cuánto será? 0% entonces. Pongamos con mayúscula para distinguir. Entonces tengo aquí que X va a ser igual, ¿cierto? X va a ser igual. 0, como quiera hacer, ¿no? 0 dividido para 2.500 y esto por 100. Y tengo que restarle los 100. O 0 por 100 dividido para 2.500. Lo mismo. Entonces, si divido yo 0 para cualquier cantidad, para cualquier número, me va a dar 0. 0 por 100, 0. Y menos 100, entonces me va a dar aquí menos 100%. A menos 100%. Entonces yo lo que hago, 2.500, el 100% menos me va a dar 0. Para yo poder comprobar. Entonces aquí es menos el 100%. ¿Ya? 2.500 en la calculadora, cojo el 100% y le resto. Entonces me va a dar 0. ¿Sí? Y está determinado hasta aquí lo que es el apalancamiento operativo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen?